¿Sabes cuántas veces se busca al mes cómo matar a alguien? Patrick Nogueira, en Guadalajara, mata a sus 2 tíos y a sus 2 sobrinos de 1 y 4 años. Su defensa presentó una neuroimagen diciendo que su cerebro presentaba anomalías que podrían explicar esta impulsividad en sus actos. Esa persona es un asesino y tiene que ir a la cárcel. Me da igual que tenga un tumor cerebral. Porque hay víctimas que son culpables, hay víctimas que son provocadoras, víctimas que son imprudentes y víctimas que son falsas. Por llevar minifalda, y es un comentario que se repite mucho, que obviamente no la hace culpable a esa persona, pero hay que hablar de probabilidad. TikTok no solo es un imán de pedófilos, ha sido condenado para eliminar 20 cuentas del ISIS. ¿Tú matarías a alguien? Yo no podría contestarte 100%, ni que sí ni que no. Si matamos a los asesinos, ¿nos quedamos los buenos? No, nos quedamos los asesinos, ¿no? Yo hay veces que me he cruzado adrede, quitarme de detrás de una chica por pensar que ella a lo mejor lo está pasando mal, ¿sabes? El psicópata integrado y no integrado son los mismos, lo único que les diferencia es que a unos matan físicamente y otros matan emocionalmente. Pues Laura Gómez, muchas gracias por estar aquí. Quería buscar un perfil como el tuyo, ¿no? Criminológico, perdón. Porque una de las áreas en las que toco el podcast es el área social. Y bueno, dentro de lo social se puede abarcar muchos temas, ¿no? Pero creo que la criminología es un campo que personalmente me gusta y creo que es importante darlo a conocer en la sociedad. Así que, nada, si quieres, empezamos por qué significa la criminología y qué es lo que haces tú. Bueno, en primer lugar, me vas a permitir que te dé las gracias por invitarme a este canal y en segundo lugar, darte la enhorabuena, Sergio, por la labor que estás haciendo a nivel social, de información también. Y te anticipaba que, pues no en todos los canales de comunicación, a mi juicio, hay gustos para todos, se lleva a cabo una difusión de una información, bueno, pues con una cierta rigurosidad y profesionalidad. Y por eso estoy muy contenta de participar en tu proyecto, así que muchas gracias. Ya entramos así al meollo directamente. Sí, directo. Tal cual, ¿no? Bueno, pues no sé si te voy a defraudar, pero un poco haciendo alusión a la película del Sexto Sentido, en ocasiones no veo muertos. Vale. Entonces te voy a decir un poco qué es la criminología y qué no es. Vale. Partiendo un poco de esto. La criminología es una ciencia como tal. No es la hermana fea del derecho penal. Ni tampoco es la amante de otras disciplinas o ciencias como la psicología. No, tiene entidad propia, porque tiene su propio método científico. Nosotros, como científicos, los criminólogos, estudiamos el delincuente, a la víctima, el control social formal e informal y la delincuencia. Y nuestro primer apellido es la prevención. Partiendo de esa base, es verdad que no... Siendo fieles a la verdad, nuestro origen nace de juristas. Por eso se nos ha dado una relación directa con el derecho penal. Pero hoy en día tenemos una autonomía y una entidad propia. A nosotros los criminólogos no nos interesa solo tipificar si ha sido homicidio o asesinato. ¿Psicópata o no? No. Nos interesa darle un diagnóstico integral al estudio de la criminalidad. Entonces, nosotros hablamos, aparte de homicidio, asesinato, que no es lo mismo, hablamos de peligrosidad. Vale. Hablamos de reincidencia, hablamos de carrera delictiva, hablamos de motivación. Eso en cuanto al delito del delincuente. Pero es que en cuanto a la víctima, que por cierto la víctima es como no interesa, digamos, ¿no? De hecho todos los casos mediáticos que escuchamos, si quieres luego hablamos de ello, en los medios de comunicación, pues el nombre de la serie suele ser pues el cachopo, ¿no? Nos interesa y nos fascina más el asesino, el psicópata que la víctima. No nos acordamos de su nombre. Pues nosotros desde la criminología le damos un valor importantísimo a la victimología. Porque si no conocemos la sociología de la víctima, la criminología de la víctima, no vamos a entender la psicología del victimario. Y desde la victimología trabajamos algo súper importante y que quiero pedirte que desde aquí... aprovechando tu canal de comunicación, hagamos una reflexión en torno a las víctimas. A mí, como profesional especialista en víctimas, me hace especial dolor, digamos, el tratamiento que se le está haciendo a Patricia. Patricia, ¿quién es Patricia? Si yo digo Ana Julia, sí le conocemos todos, ¿no? La conocemos. O el pececito, ¿no? Comúnmente conocidos por todos, Gabriel.
Creo que socialmente estamos maltratando a esta víctima indirecta. Y esto lo estudia la victimología. En victimología estudiamos la victimización primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es la que deriva del hecho en sí mismo, ¿no? La muerte de su hijo. La secundaria es la agonía que sufre la víctima desde que entra en contacto con instancias policiales, jurídicas. Y la terciaria también, hay muchas definiciones, pero a mi juicio en este contexto, por no entrar más en materia, es la etiqueta que le ponemos como sociedad a la víctima. Y creo de verdad que estamos contribuyendo como sociedad por este auge que ahora mismo hay de series que están en plataformas digitales, de casos pues por todos conocidos. Estamos haciendo de verdad un trato cruel, inhumano, como ella misma dice, con Patricia, la madre de Gabriel. Y creo que como sociedad y sobre todo como profesionales tenemos una responsabilidad extrema en cuanto a escuchar y no contribuir a este tipo de victimización. Aquí sí que podemos hacer algo como personas y como profesionales. Entonces me parece importantísimo. A las víctimas hay que escucharlas y unas necesitan hablar de lo que les ha pasado y otras necesitan para sanar que no se hable más del agresor, del victimario. Entonces hay que satisfacer sus derechos victimales y eso perdona que me ponga un poco vehemente, muy intensa, pero es que es muy importante porque estamos trabajando con personas y esta madre, yo me pongo en su lugar y quiero recuperar mi vida. Otro de los objetivos de la victimología es la desvictimización, es conseguir que esa víctima deje de serlo. No la estamos dejando. No estamos dejando su proceso de recuperación porque nos está pidiendo una serie de derechos a su recuperación propia que no le estamos satisfaciendo. Entonces, tiene que empezar un poco también ahí como sociedad. Nosotros, es verdad que el crimen genera muchísima curiosidad, eso es innegable. Y yo desde la criminología, obviamente, estudiamos muchísimos casos, pero fuera del morbo y del sensacionalismo, con un rigor académico que evidentemente tenemos que conocer para establecer eso que hablamos de la perfilación criminal, la perfilación victimal, ¿no? Es un conjunto diferente de parámetros a valorar que lo que puede despertar a nivel curiosidad a otras personas a nivel social. Y sobre todo, Sergio, porque se dan muchas ideas, es decir, hay mucha conciencia forense ahora con los asesinatos, con los crímenes, con lo que vemos en los medios de comunicación. San Google ya te dice el mejor método para pues acabar con la vida de una persona. De hecho, no sé si os acordáis de un caso muy reciente de aquí de unas vecinas en Carabanchel. Marta mata a Pilar, que es la presidenta de la comunidad, y busca en internet cómo hacer una luz ultravioleta con el móvil, porque ha visto muchas pelis y sabe que el luminol va a detectar si hay sangre. Busca cómo o cuánto tiempo tiene que pasar para denunciar la desaparición de alguien. ¿Sabes cuántas veces se busca al mes cómo matar a alguien? 1000 veces. Y no creo que sea con un contenido académico, ¿no? No sé cuánta gente realmente lo querrá llevar a efecto, ¿no? Pero es verdad que el acceso a la información da pues facilita ideas. Mucho. De hecho, los profesionales, yo trabajo por mi profesión, aparte de dar docencia en la universidad, soy perito y dirijo un máster de criminalística también en la Francisco de Vitoria. Entro en contacto con muchos agentes de la policía científica y es verdad que ven un recorrido y un perfeccionamiento del malo, del victimario, pues acusado por este fácil acceso a toda la información. Pueden decir, yo no quiero dar ideas, claro. De hecho ya es mucho público, ¿no? Pero si haces esto, cuidado porque puede pasar esto. Entonces las mafias ahora están utilizando este método de... Ojo con dar demasiadas ideas. ¿Crees que ahora que tocamos este tema, el delincuente, o el asesino, más bien, has dicho que como que ha avanzado, ¿no?, en sus métodos y se ha profesionalizado mucho más? ¿Crees que, por ejemplo, la policía o todos los perfiles profesionales que se dedican a prevenir asesinatos o a estudiar el caso o lo que sea, avanzan a la misma vez?
más o menos? O sea, ¿se han profesionalizado a la vez? ¿O el delincuente va siempre por un paso por delante? ¿O cómo lo ves esto? A ver, a nivel España, nuestra policía ha crecido a nivel brutal. Nuestros investigadores han crecido a nivel brutal, junto o de la mano de el acceso a nuevas técnicas de investigación forense, que eso ha sido determinante. Hace unos años, en los años 90, obvio, no existían muchas pruebas forenses con las que contamos hoy. De hecho, el acceso a los móviles es la mejor herramienta que ahora mismo que tenemos de investigación forense. Claro, es evidente que los malos también. Entonces, no habría una respuesta absoluta, pero sí que, por ejemplo, para el tema de la ciberdelincuencia, sí te diría que los malos van por delante. Cuidado, porque no estoy diciendo que no haya un crecimiento equidistante, sino que es probable que los ciberdelincuentes estén un escalón por encima y la justicia, por supuesto, van 2 escalones por detrás, y instancias policiales de investigación, pues van un poco colocando las nuevas formas de criminalidad, que nos vamos encontrando que la ciberdelincuencia no era un problema en los años 90 ni en los 2000, pero ahora sí. Entonces los ciberdelincuentes van innovando, tienen un I+D espectacular, y entonces la policía va pues asumiendo ciertas investigaciones y nuevos escenarios que no eran ni siquiera planteados en otros momentos históricos. Entonces, yo creo que sí que de alguna manera el delincuente siempre va un poquito por delante porque va innovando, y los investigadores públicos y privados, ahora si quieres hablamos un poco de eso, vamos un poco también viendo nuevos escenarios, y con las experiencias previas vamos abordándolos de una manera muchísimo más profesional y más rigurosa. Ya no hay, Sergio, tantos asesinos en serie porque se les pilla a la primera. Entonces ya no dejamos que haya más víctimas. Los años dorados de los asesinos en serie, sobre todo en Estados Unidos, en España también tenemos alguno, los 70, los 80, hasta los 80, Ted Bundy es de los 70, y hasta los 80 no se acuñó el término por Robert Ressler de asesino en serie, con lo cual ellos vivían felices de la vida, ¿no? Hasta que no hemos ido como viendo, generando esa circunstancia, ese contexto, no hemos ido abordándolo como tal. Entonces, pues vamos un poco al unísono, aunque te sorprende. La verdad que los delincuentes sorprenden. Antes me gustaría decir también que para prepararme la entrevista te pedí a ti también contenido, ¿no? Porque ya que eres experta, pues mejor apoyarme en ti, ¿no? Y hay una de las cosas que me pasaste que eran desafíos actuales, ¿no? De la criminología. Y aquí mencionas violencia vial, terrorismo low cost, ciberdelincuencia, que ya lo hemos hablado, y TikTok, que me parece interesante que lo menciones también. Y pones que TikTok es imán de pedófilo. Sí. Vamos a hablar de esto. Genial. Mira, vamos por partes. Primero, la criminología tiene como disciplinas varias. Yo te he trasladado algunas. Sí. La criminología verde, vamos a hablar de la criminología vial, de la ciberdelincuencia, ¿vale? Y ahí vamos encajando, si te parece. Vale. Empiezo por el principio, por TikTok, si te parece, que es como que más nos llama la atención. Bueno, todos, las estadísticas, hay muchas estadísticas, para mí es un termómetro, todos hemos sido de alguna manera víctimas en potencia de delitos ciber, ¿no? Tu paquete se está entregando, ¿no? Y pincha en este enlace. El acceso a las redes sociales, como puede ser TikTok, desde luego que es un escenario ideal. El pedófilo, o pederasta, también, que no son igual, ¿vale? El pedófilo, para satisfacer sus deseos sexuales, pues tenía que ir a los colegios. Ahora está a un clic, está en TikTok. El 60% de los usuarios de TikTok tienen entre 16 y 24 años. Y hay menores de 11 años en TikTok. Pero es que no solo es un imán de pedófilos, Sergio. Es que en TikTok, de hecho, ha sido condenado para eliminar 20 cuentas del ISIS. Es una red para reclutar, porque el público es muy permeable. Sabes que la adolescencia es vital y determinante. Entonces hacen propaganda y a través de TikTok reclutan a chavales en sus filas. Eso es muy interesante, muy peligroso a la vez, ¿no? Entonces yo me planteo como profesional, TikTok está muy bien, obviamente.
Es una entidad de entretenimiento, pero tiene sus peligros, sobre todo para nuestros chavales jóvenes. Los padres están a veces desbordados porque es un abismo que no entienden. Ellos ven el bailecito y ya está, ¿no? Y además creo que los chavales piensan que ellos controlan. Y hay muchas cosas detrás que no ven por el momento vital en el que están. Es que están formándose. Además, a nivel neurológico tiene muchas explicaciones. No ven el peligro, no lo ven. Entonces, a nivel TikTok sí que yo apostaría no por prohibir, sino por primero educar, que es la base de todo. Me parece como lo de siempre. No, es que es importantísimo que los chavales lo identifiquen y que salgan corriendo. Y segundo, supervisar. Y aquí viene pues un meollo que me preguntan los padres, ¿no? Cuando hay alguna charla. Pero es que yo puedo ver el móvil de mi hijo, él me dice que tiene derecho a la privacidad. Bueno, esto es una zona muy gris, es bastante complejo. Los padres, el Código Civil nos dice que tenemos una obligación de formar a nuestros hijos y de protegerles, ¿no? De garantizar un bienestar. El Tribunal Constitucional, debido a estas problemáticas que nos estamos encontrando de padres que queremos ver con el objeto de garantizar su bienestar y su seguridad, los teléfonos de nuestros hijos, y no atentar contra su derecho a la privacidad e intimidad, porque es un derecho constitucional, ¿no? Ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y ha dicho, ojo, que el derecho de los niños, de los hijos, a la privacidad no es absoluto, que puede estar justificado cuando los padres, en aras de satisfacer el derecho que les obliga a salvaguardar y proteger su bienestar, tienen sospechas de que puede estar siendo víctima de grooming y supervisan, siempre con sentido común, siendo proporcional. ¿Vale? O sea que el tema de las redes sociales y de los chicos jóvenes sobre todo es bastante complejo por esto que te digo, ¿vale? Porque no ven qué de malo hay en que yo esté en TikTok. Ya, pues que hay mucha gente que hay detrás que tú no sabes y que tienen unas satisfacciones un poco, ¿vale? Que hay que evitar o prevenir, cuanto menos. Es en el contexto, te hablo de TikTok, pero también te hablo de Instagram, ¿vale? Entonces está muy bien, pero hay que también regular un poco todo esto que van haciendo, además de manera descontrolada, sobre todo con nuestros chavales, que hoy en día a mí en la comunión me regalaban un compás, Sergio, un prismático, un reloj y una muñeca. Y el libro para firmar. El rosario. No, ahora te regalan el teléfono móvil, la tablet de 800 euros. Claro, al final estás dándole una puerta paralela a un universo paralelo. Son responsables los padres también. Sí, porque tienen que ser garantes al menos de proteger y de velar, como te comentaba. Eso en cuanto a un poco el contexto de ciber, ¿no? Bueno, es que el contexto de ciber tiene muchísimas cosas, ¿no? Te diré así con carácter. Yo trabajo aparte de dar clase en la universidad, trabajo como perito en un laboratorio de criminalística privado. Está en Canallas. Y nos encontramos, entre otras cosas, como la informática forense ayuda a muchos hechos delictivos que tienen que ver con la ciber, ¿no? ¿Cuántas veces, Sergio, hemos aceptado políticas en descargas de aplicaciones ni las leemos? Y a lo mejor ahí está que tú das permiso a acceder a tu cámara. Entonces, tú vas al baño con tu móvil y te vas a duchar y te pones música con tu móvil. En el ordenador todos tenemos la pestañita para que no nos vean, pero nadie piensa que en el móvil deberíamos tener una pestañita también, porque igual nos están grabando. Y además en situaciones mucho más comprometidas, que vamos al baño y para ducharse uno no se ducha con ropa, ¿entiendes, no? Entonces, esos peligros nuevos nos los estamos encontrando ahora también. Eso es ciberdelincuencia. Entonces luego ya viene el chantaje y en fin, muchas cosas, ¿vale? En una hora no me va a dar tiempo a contarte muchas cosas, pero bueno, te voy lanzando Es que son muchas cosas y algunas pildoritas. Por no dejarme nada del tintero y porque vas a flipar con algunas disciplinas de la criminología que no conocías, porque la generalidad es hablar de los psicópatas que están muy bien, que sí que me gustaría hablarte de los no integrados después, ¿vale? Luego, sí. Vale. La criminología vial, bueno, potente no, lo siguiente. ¿No te imaginas la cantidad de delincuentes viales que nos encontramos cada día en las carreteras? Hablamos de acoso vial. Espero que no seas un acosador vial. Hablamos de violencia vial, de delincuentes viales y de víctimas viales. Y yo no hablo de accidentes, yo hablo de siniestros viales. Porque tú hablas con una víctima de tráfico y te dice, mi hijo no se ha matado en un accidente de tráfico. Me parece algo
del azar, ¿no? Como mala suerte. O meterlo en la estadística, ¿no? De, bueno, uno Exacto. más. No. Es causal, un delincuente vial. A mi hijo lo ha matado un delincuente vial en un siniestro, en un accidente, porque accidente parece que es casualidad, ¿no? Como azar. Si un tío coge el coche, que es un arma y que mata, hasta el culo de drogas, alcohol, exceso de velocidad, es un delincuente vial. Y coge un coche y mata. Te hablaba del terrorismo low cost y lo enlazo aquí. Los terroristas han identificado al vehículo como un arma que mata. Y muy barato, por eso se llaman low cost. Porque ya no tienen que adoctrinar, ya no tienen que, invertir un tiempo en utilización de armas. No. Te alquilas una furgoneta. Al-Qaeda, en su revista La Última Segadora, decía a sus fieles: tienes que alquilar una furgoneta 4x4, La Última Segadora, para impactar con la mayor cantidad de gente posible y sembrar el caos y el miedo. Y así ha sido. De 23 atentados terroristas, 8 han sido con un vehículo. Aquí en España, ¿os acordáis de Barcelona? Barcelona, las Ramblas creo que fueron. 2017. Terrorismo low cost. No te tienes que deshacer de los cadáveres, de los cuerpos. Sembras el terror. Y es muy fácil matar. Ya no me quiero entrar ni siquiera a la intencionalidad, porque el vehículo, pues como arma que te estoy diciendo, pues facilitaría en un hipotético caso acabar con la vida de una persona, porque no se podría conocer la intencionalidad, es muy difícil. La mayoría de los siniestros viales se categorizan como un homicidio imprudente. Yo no lo quería matar. Es que no se puede saber la intencionalidad. Entonces, de un homicidio imprudente que va de 1 a 4 años, la mayoría no entran en prisión. Entonces, una madre que ha perdido a su hijo y ve que el que ha matado a su hijo no entra en prisión porque es un homicidio imprudente, imagínate, ¿no? Porque es de 1 a 4 años, le ponen 2 años, no tiene antecedentes, no entra en prisión. Y se queda con una indemnización de 80.000 euros. Que es, mi hijo no vale 80.000 euros. ¿Vale? Entonces, siempre cuento este mismo ejemplo porque es basado en hechos reales y yo creo que somos más conscientes un poco de lo que implica la violencia vial. La violencia vial destroza vidas. Lo que pasa es que socialmente no empatizamos y pensamos que nos puede pasar a cualquiera. Bueno. En el caso de, ahora que mencionaste terrorismo vial, ¿no? Una persona que se sube en un furgón y arrasa con lo que pille por delante. Y otra persona que comentabas también que está pasado de alcohol y de drogas y también mata, accidente o no, pero bueno, mata a una persona, ¿no? ¿Cómo se juzga? Porque, o sea, el terrorista puede ser homicidio imprudente, porque si tú no sabes si es terrorista. No, obviamente el terrorista, además, son diferentes. Vamos a diferenciar el autocida, que es aquel que utiliza un vehículo para matar a alguien en concreto, ¿vale? De manera específica, autocida, pero hay una intencionalidad dolosa. La diferencia entre homicidio doloso e imprudente es que el homicida doloso quiere matarte a ti. Por ejemplo, una orden de alejamiento entre víctimas de violencia de género. El hombre, de manera accidental, ha matado a su mujer saliendo del centro comercial. Oiga, no, su intención era acabar con su vida. Con lo cual aquí había una intencionalidad. Aquí hablamos de homicidio doloso, ¿vale? De 10 a 15 años. 10 a 15 años, imprudentes de 1 a 4. Entonces, el terrorista utiliza el vehículo para, de una manera general, además podemos hablar incluso de un asesino múltiple, ¿no? Multicida, porque su cometido es ese. En vez de utilizar un rifle, utiliza el arma y mata en una misma secuencia a 2 más o 3 personas. Con lo cual, la entidad de la tipificación jurídica es otra. Aquí lo importante es la intencionalidad y el número de víctimas también que acontezca. En el caso de, ya si quieres pasamos a una cosa que es interesante personalmente, ¿no? Que es lo del delincuente se nace o se hace. Ajá. Se nace o se hace, dije, ¿no? Vale. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, yo qué opino no. Yo como científica, desde la criminología, en base a todas las explicaciones, pues al final siento decepcionarte, pero no hay una explicación como única de un único factor. Mira, Sergio, para responder a esta pregunta tenemos que ir a la biología, a la antropología, a la sociología, a la psicología, a la criminología, es decir, a muchos factores. Factores que pueden estar presentes, genéticos, neurológicos, ambientales, sociales, psicológicos. Uno, por sí mismo, no explica
¿vale? Pero hay personas que están más predispuestas ahora te cuento alguna cosa, por factores genéticos o por alteraciones neuronales que junto con el ambiente social pueden hacer el perfecto caldo de cultivo. Hay personas que pueden tener de manera intrínseca biológicamente estos factores, pero como su entorno social ha inhibido, han tenido una familia amorosa, estructurada, un contexto cultural prosocial, no han despertado estos condicionantes, digamos, que traían innato. Así que somos biología, pero también somos cultura. Aunque tú tengas algunos elementos predisponentes, si no hay un factor social que los despierta y que los inhibe, pues puede ser que no tenga lugar. Biológicamente, o si quieres hablamos del contexto neuronal, hay casos en los que se ha visto una relación entre alteraciones en el cerebro y comportamientos agresivos. ¿Vale? Entonces, es verdad que la ciencia nos ha ayudado, y ahora mucho más con la neuroimagen, a ver si tiene relación alteraciones en zonas del cerebro, en el córtex prefrontal, en el hipotálamo, en el tálamo, en la amígdala con las conductas agresivas, los comportamientos agresivos, porque no inhiben esa impulsividad propia. Hay un caso, Phineas, fue como el paciente cero, que era encantador, prosocial, amable, y tuvo un accidente laboral. Se le clavó una barra en la zona del cerebro que regula lo que te estoy comentando, ¿no? Se le dañó esta zona del cerebro. Y de repente pasó de ser una persona amable a ser agresivo, a estar enfadado, a conductas incluso de alcoholismo. Se pudo comprobar que había una relación entre estos daños cerebrales con estos nuevos comportamientos. Hay por ahí otros casos que algunos detractores hablan de que no hay una relación como muy directa, pero hubo 2 médicos que salieron un tumor cerebral de un profesor que era pedófilo y en principio después de esa extracción los instintos pedófilos desaparecieron hasta que se volvió a reproducir y volvieron a acontecer estos impulsos pedófilos. Y bueno, sí que a lo largo de la historia ha habido algunos otros sucesos, como el caso que me comentabas de Charles Witham. Este señor, pues un día era además súper inteligente, muy bien, él sabía que estaba cambiando algo dentro de él. Pues un día en el 1966 se sube a la torre de la universidad con un rifle y mata indiscriminadamente a muchas personas, entre ellas una embarazada y a personas que estaban asistiendo a la embarazada. Ese mismo día mató a su madre también y a su mujer y dejó una carta en la que decía, se suicidó, en la que decía que por favor le hicieran la autopsia porque él sabía que algo estaba cambiando en su cerebro y evidentemente se encontró un tumor cerebral que estaba presionando el tálamo, el hipotálamo y esas zonas que tienen que ver con la regulación emocional, con el control de la impulsividad y que podemos justificar o relacionar con el comportamiento que tuvo tan impulsivo y agresivo. Bajando un poco a España, porque parece que todos son casos del año... No sé si recuerdas el caso de Patrick Nogueira, un brasileño que en Pioz, en Guadalajara, mata a sus 2 tíos y a sus 2 sobrinos de 1 y 4 años, los mata en el chalet y los descuartiza y los pone en bolsas de basura y se va a Brasil. Luego vuelve y ya está aquí, fue juzgado y condenado y está cumpliendo condena. Bueno, su defensa fue muy interesante. Por primera vez, su defensa, haciendo su trabajo de defensa, presentó una neuroimagen diciendo que su cerebro presentaba anomalías que podrían explicar esta impulsividad en sus actos. Claro, sonaba bien. Es verdad que tenía alterada una zona del cerebro que podríamos relacionar con estos. Pero concretamente en su caso no se sostenía porque esa impulsividad que podría venir determinada por esas alteraciones no tenía ningún sostén ni se podría justificar cuando premeditó, planeó el crimen y además, que es lo más característico de este crimen, iba transmitiendo cada uno de los pasos que estaba haciendo con sus tíos. Se hacía fotografías con el cadáver, le iba contando a su amigo
desde Brasil, que le estaba costando mucho descuartizar, que iba a esperar a su tío. Es decir, no había esa impulsividad, que es... De hecho, que la defensa pedía un atenuante, una eximente incompleta y un atenuante por obcecación. O sea, que no ha lugar, porque esos atenuantes tienen que ver cuando la situación te ha obcecado, ¿no? y ha sido tal que te ha llevado a cometer ciertas cosas de manera impulsiva, ¿no? Patrick lo calculó, lo planificó y lo iba retransmitiendo, así que ahí no hay ninguna impulsividad. Evidentemente se desestimó y está cumpliendo condena a día de hoy. Me gustaría también que comentaras la diferencia entre... Porque hay mucha gente que, por ejemplo, en el caso de que comentabas antes, de Charles Whitman, sí. Por ejemplo, él no ha dicho que no sea consciente de lo que está teniendo. O sea, me refiero, igual que en este caso, ¿no? Que sea consciente de lo que está cometiendo. O sea, así me explico. Quiero que tenga tumor cerebral y que le haya afectado a su conducta ese tumor cerebral, no significa que se exculpe a esa persona. O sea, esa persona es un asesino y tiene que ir a la cárcel. Me da igual que tenga un tumor cerebral, ¿entiendes? Claro, a ver, para que a ti se te tipifique un homicidio o un asesinato, tiene que estar presente el elemento volitivo y cognitivo. Es decir, sabes lo que estás haciendo y lo quieres hacer. Ya está. Los psicóticos, por ejemplo... Es verdad que no es lo mismo que una persona que está bajo los efectos de alcohol o estupefacientes, drogas, y no es consciente de lo que está haciendo. ¿Entiendes el punto? Si están alteradas cualquiera de estas dos partes, volitiva, cognitiva, tenemos que empezar a valorar si cabe una eximente o un atenuante, pero es en función del caso específico, de la circunstancia específica. Por eso, por ejemplo, los psicópatas, y si quieres enlazamos ya, es que como no es un trastorno mental, no es un enfermo mental, sabe lo que está haciendo y quiere hacerlo, no tiene ningún tipo de atenuante, ni de eximente, ni nada. Es muy característico por esto, ¿no? Porque al no categorizarse como un enfermo mental, les damos la responsabilidad absoluta, es consciente. No es un psicótico. El psicótico está como fuera de la realidad. El psicópata es consciente de lo que está haciendo y lo quiere hacer, ¿vale? Que es lo diferente. Y si quieres enlazamos con los integrados y no integrados. Si quieres, vamos a definir qué son cada uno. Vale. Bueno, el psicópata integrado y no integrado son los mismos. Tienen las mismas composiciones estructurales y emocionales. Lo único que les diferencia es que unos hacen el mal, digamos de una manera, unos matan físicamente y otros matan emocionalmente. Los psicópatas no integrados están entre nosotros, viven entre nosotros. Ahora te diré qué profesiones hay más psicópatas. Integrados. Los no integrados son los que más ruidos hacen, lo que más nos despierta curiosidad, que suelen ser pues estos que llevan a cabo pues, crímenes horrorosos que se nos salen del entendimiento y que humanamente nos despierta mucha curiosidad, porque no te puedes explicar cómo alguien puede llegar a hacer algo así, o ve a alguien que no siente, ni padece, ni tiene empatía, que es muy característico. El psicópata es un manipulador, el psicópata es un seductor por excelencia, tiene cero empatía emocional, pero tiene empatía utilitaria, es decir, empatía intelectual. Necesita saber cuáles son tus emociones, tus debilidades, para así devorarte emocionalmente. Son crueles emocionalmente los integrados, los que digo que están entre la sociedad. Un poco narcisista, ¿no? Un poco no, muchísimo. Son súper narcisistas, son súper manipuladores y para el psicópata eres o una víctima, o un aliado o un enemigo. No hay tres, no hay más opciones. Y lo que más le duele al psicópata es que le rechaces, porque además el ego le tienen súper. Entonces, con otras características de seducción, de manipulación, de me lo merezco todo, pues hay profesiones que son como, bueno, el caldo de cultivo ideal. ¿Cuáles son las profesiones en las que más nos encontramos psicópatas? Política, empresarios, brokers, médicos, abogados. ¿Cuáles son las profesiones que menos nos encontramos psicópatas? Pues las profesiones que son más de cuidado. Enfermeros, profesores, terapeutas. ¿Vale? Por probabilidad, obviamente. Claro, obviamente no, porque necesitan como esa parte o esa esfera humana.
tú para conseguir el estatus en tu multinacional, pues tienes que ser un tiburón. Tiburón no, eres un psicópata. Y ojo, cuidado, porque no hablamos en ese caso no es malo tampoco, ¿no? Bueno, conseguir sus beneficios. Dejan cadáveres emocionales por el camino porque pisan a quien sea, ¿no? Pero es como que necesitan esas habilidades para llegar a lo más alto de ese estatus de poder, de riqueza, reconocimiento que permiten esas profesiones de ocupar cargos importantes o interesantes, ¿no? Fíjate, porque el 1% de la población se habla de que es psicópata en algún sentido, pero entre estas profesiones que te he dicho hablamos entre un 10 y un 15. Ya se sube. En el contexto penitenciario hablamos, estos son los criminales, de que entre la población reclusa hay entre un 10 y un 20 de psicópatas. Y otra cosa, Sergio, no hablamos en términos absolutos de psicópatas. Puedes no ser un psicópata, pero puedes tener rasgos psicopáticos. Es decir, eres un narcisista extremo, brutal, súper manipulador, pero luego tienes otra parte, ¿no?, que no se cumple como tal del psicópata. Entonces, hay personas que no son psicópatas, pero tienen rasgos psicopáticos que les ayuda a conseguir sus intereses. El psicópata lo que quiere es satisfacer, porque se lo merece, todo lo que desea, y entonces utiliza lo que haga falta para el que esté en su camino. A mí me pareció interesante una entrevista que vi de Beatriz de Vicente, criminóloga, no sé si, la conoces seguro, que decía que, en este caso, ¿no?, de los psicópatas integrados, que habría que elegirlos bien en algunos perfiles. Por ejemplo, si te van a operar a corazón abierto, ¿no?, pues un cirujano que sea psicópata es mejor que uno que no es psicópata. Obvio. Porque obviamente no va a tener esa empatía, tal, y va a ir... Esa frialdad extrema que les caracteriza te beneficia en ese momento. Claro. Es verdad que son casos muy puntuales, ¿no? Sí, Pero... sí. Y lo que comentabas es interesante porque no te define... O sea, hay personas que no las definen como psicópatas, sino que... A lo mejor, en este caso, el cirujano es un psicópata ahí, pero luego en su vida normal, familiar o lo que sea, no. O sí. A ver, eso es psicópata aquí y allí. Lo que pasa es que tienen esa capacidad y esa habilidad para pasar desapercibidos. Bueno. Ellos no sienten, pero aprenden a imitar. Y entonces dicen, que me tengo que alegrar por esto. Aprenden a que se tienen que alegrar por eso, ¿no? Leen en los libros que para enamorar a alguien... Por eso chirría un poco, ¿no? Porque te viene alguien que te cuenta un poema para enamorarte y dices, ¿de dónde se ha salido? Pues es que ha aprendido en los libros que para enamorar a alguien hay que regalar rosas o leer un cuento, un libro, un poema, ¿no? Entonces, es como que imita, es un superviviente, ha aprendido porque no es capaz de sentir realmente el amor como tal, o la alegría altruista, ¿no?, con los demás, ¿no? Puede decir que lo hace y además es capaz de llorar para conseguir en ti. Son muy buenos entrando en tus debilidades. Entonces, si tú eres una persona muy humana que empatiza mucho, lo va a descubrir por esta empatía que te decía utilitaria, y va a simular y va a imitar, pues esto, que todo lo que te haga a ti sentir como que eres familiar, y a partir de aquí está la seducción. ¿Cómo podrías identificar a una persona así? Porque claro, ¿cómo diferencias el grano de la paja? ¿Cómo diferencias a la persona que de verdad te regala una rosa de verdad? ¿Sabes? ¿Porque sí o porque es psicópata? Buena pregunta. De hecho, ojalá pudiera tener esa fórmula mágica. Claro. Lo peor de todo, digamos, es que se les descubre al final. A veces cuando desaparecen o cuando pues vacían tu alma, tus emociones, tu cuenta bancaria, pues es al final. Son muy buenos en esto. Entonces es bastante complejo y la víctima incluso a veces experimenta un sentimiento de culpa precisamente de ¿por qué no me he dado cuenta antes? Es que son muy buenos, tienen mucha experiencia en ese sector, muchos años de experiencia, entonces es bastante complejo. A veces es que los detectas y sobre todo ver de entrada a alguien súper narcisista, sobre todo los actos dicen mucho más que lo que te dice. Y como te reiteraba, ojalá yo también me hubiera ahorrado muchas cosas en la vida. Seguro, tú y yo hemos entrado en contacto con alguna persona con algún perfil, un rasgo psicopático, pero claro, si tuviéramos este superpoder, pues seríamos más felices seguramente.
es un poco complejo. Ahora, por curiosidad, ¿se sabe más o menos qué género es más psicópata? Bueno, a ver... Aprox, obviamente. Una estimación, un porcentaje, no sé, 60-40 o algo así. A ver, es verdad que toda la literatura... Las mujeres también somos psicópatas. De hecho, Cleopatra era una psicópata de manual. Pero vamos, en toda regla. Es verdad que los varones, el hombre ha sido el que más ha sido estudiado también por todos nuestros orígenes, ¿no?, históricos, y puntúan más. De hecho, en prisión hay mucho más hombre que mujer, con lo cual los datos y la estadística nos vuelven a decir que hay muchos más psicópatas por estadística, hombres que mujeres. Y yo te diría, me atrevería a decir que los hombres presentan muchos más rasgos psicopáticos que las mujeres, que no nos quedamos atrás, claro, obviamente, pero por estadística, por casos en la historia y también a nivel cultural, por las posiciones que el hombre va pudiendo ir escalando y la mujer está todavía un poco en esa transición, también podemos detectarlos, no significa que no haya más o menos. Vale. Quería empezar ya el tema de la victimología, que creo que es un tema súper importante, estudiar la víctima, ¿no? Exacto, súper importante y determinante. Y además te lo traigo al hilo. Hemos empezado la charla subrayando esta parte importante que trabajamos en victimología, que es la atención y la intervención a víctimas. Y la victimología nos permite, que seguramente llame la atención, conocer que las víctimas a veces no son inocentes o ideales o pobrecita. No. Y esto le puede chocar porque no es para todo tipo de víctimas, ¿no? Pero es que hay víctimas que son culpables. Y víctimas que son provocadoras. Y víctimas que son imprudentes. Y víctimas que son falsas. Sergio, una víctima falsa es una víctima. Falsa tenemos imaginaria o simulada. La imaginaria, pues un caso real, una señora que va a denunciar a la policía que se ha caído por las escaleras porque su vecino le ha hecho vudú. Pues oiga, usted se está imaginando que es víctima de algo que no se puede considerar como tal, ¿no? Eso sería una víctima falsa. Eso lo estudiamos dentro de la victimología. Víctima real, imprudente, por ejemplo, ¿no? Me voy al contexto vial, que lo entendemos mejor. Pues una víctima una persona que está conduciendo y se está grabando mientras está conduciendo. Mientras se está grabando, de una manera imprudente, invade el sentido contrario y choca de frente con otro vehículo que venía y acaba falleciendo. Es una víctima imprudente. Aquí vamos a ver la responsabilidad que tienen unos y otros, porque el otro conductor iba respetando las normas de seguridad sin problema. Si da la casualidad que ese otro estaba bajo efecto del alcohol, por ejemplo, ya veríamos otras cosas. Sí. Víctima voluntaria, pues dos conductores que pactan una carrera ilegal. De manera voluntaria asumen la responsabilidad 50-50. Ya veremos qué resultado tiene final. Víctima culpable, pues una persona que asume el 100% de la responsabilidad porque se pone de manera voluntaria enfrente de un vehículo y se arroja encima de él. Aquí el problema que tenemos es que como no hay una cámara, el conductor se le cae el pelo. Tú sabes, Sergio, que hay 400 mafias que simulan siniestros viales para conseguir beneficios del seguro. No me extraña. Entonces, el problema que tenemos aquí es que cuando no hay una prueba visual, una grabación, es la palabra del conductor contra otros. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Que se me ha echado encima, no lo he visto. Es que a veces es verdad que se te ha echado encima porque lo que quieres conseguir tal. De hecho, hay un caso que siempre cuento en mis charlas, de un caso real de un señor que atropella a una chica en un centro comercial. No se conocen de nada, pero se enamoran. Y les dan una indemnización de X. Viendo que no se había investigado nada del atropello, firmaron una póliza de seguro y volvieron a simular otro siniestro. Pero en este caso ella iba portando una televisión. Con lo cual consiguieron una indemnización por el atropello de X. Y lo volvieron a hacer otra y otra vez. Hasta que al final, pues como todo, la avaricia, esta mujer simuló que estaba embarazada, falsificó un certificado diciendo que estaba embarazada porque evidentemente el seguro de indemnización es mayor.
por esta falsificación se le pilló y al final fueron condenados. Pero si no hubieran llegado a esta avaricia, pues cuántos fraudes en el contexto vial nos podemos encontrar. ¿Eso fue aquí en España? Sí. Vale. Sí. Te iba a preguntar también por factores victimógenos. Vale. Yo sé que las preguntas aquí las haces tú, ¿vale? Sí. Pero yo te quiero preguntar, obviamente. ¿tú crees que todos tenemos la misma probabilidad de ser víctimas de un delito? No. Depende de muchas cosas, muchos factores. ¿Y de ser víctima de tráfico? Depende también. Vale. Bien, aprobado. Todo depende, Si ¿no? fueras mi alumno, estarías aprobado. Efectivamente, esto lo explica la victimología. Vale. No es lo mismo, me voy al contexto vial, trabajar repartiendo paquetitos de Amazon 12 horas, 8 horas Con suerte. en la carretera, que teletrabajar en tu casa. No, la exposición no es la misma, ¿no? No compras, vulgarmente, papeletas, digamos, ¿no? Hay factores endógenos y exógenos que nos permiten explicar por qué unas personas tienen más probabilidad de ser víctimas que otras. Entre los factores victimógenos. Entre los factores endógenos, que son míos, dentro propios, pues está la edad. Los abuelitos tienen más probabilidad de ser víctimas de algún tipo de delito específico en contraposición con los jóvenes. Tú, por ejemplo, tienes más probabilidad de ser víctima de un delito de lesiones, que salgas por la noche y haya 2 o 3 que se calienten y pasen cosas. El abuelito a las 3 de la mañana está en su casa arropado durmiendo. Sale como mucho al banco a comprar el pan y ahí puede ser víctima de un robo. ¿Vale? Entonces, en función de la edad, en función del sexo también hay determinados delitos que tienen más probabilidad de si eres hombre o mujer, ¿no? Violencia de género, mujer, ¿no? ¿Qué más? Factores también intrínsecos propios, pues por ejemplo, imagínate que tienes deficiencias en la memoria, pues también tienes más probabilidad de ser víctima de según qué tipo de estafas o delitos, ¿no? La fortaleza física también es un factor endógeno. Y nosotros hablamos de factores víctimo-impelentes y víctimo-repelentes. La fortaleza física es algo que el delincuente se plantea si te va a atracar o no. O sea, tú como delincuente quieres el mismo esfuerzo. Entonces vas a elegir a alguien que tenga una fortaleza que te la puedas permitir. Entonces, si en función de tu complexión física vas a elegir a alguien que su fortaleza física esté a su altura. Entonces, los niños, por ejemplo, tienen una fortaleza menor y hablamos de víctimo impelente. Víctimo repelente es que su fortaleza física hace que no sean elegidos, porque imagínate, ¿no? 2 metros y 100 kilos, pues obviamente su fortaleza va a hacer que no sea elegido como víctima. Y fíjate qué interesante, los factores exógenos, la profesión. ¿Qué profesiones dirías que tienen más probabilidad de ser víctimas? Alguien del mundo de la noche, puede ser. Policía, obviamente, pero no creo tampoco. Joyeros, taxistas, farmacéuticos, banqueros. Hice un estudio concretamente con el gremio de los joyeros, porque además es un riesgo laboral el ser atracado. Y te puedo asegurar que el impacto que tiene la victimización que tiene, que tu lugar de trabajo sea tu foco de estrés, es brutal. Personas que les han atracado varias veces, que no son capaces de recuperar el control de su vida, porque están un poco encerrados en es mi medio de vida, pero no estoy preparada para asumir este riesgo. Y ser joyero es una profesión de riesgo. Y ser taxista también. O sea que no están como muy identificados. Fíjate que es interesante porque la victimología habla de que hay profesiones que son como intocables. ¿Cuál dirías que sería la profesión como más intocable? Como que socialmente no son más propensos a ser víctimas. Te doy una idea. Jueces, médicos, misioneros, sacerdotes. Son como las profesiones No se les toca. que son como intocables, como que son menos proclives a ser víctima. Otro factor endógeno dentro de la victimología es el espacio-tiempo, como tú me has dicho en la noche, ¿no? Pues un espacio solitario, vacío, ¿no? O una hora específica de la noche, entonces es un factor exógeno que aumenta la probabilidad de que seas víctima, obviamente.
El lugar, obviamente, también. Sí. El lugar, la zona horaria, la zona geográfica son factores exógenos que determinan la probabilidad de que seas víctima, obviamente. Es interesante porque siempre se habla, obviamente, de probabilidad. Y, por ejemplo, lo típico que se dice, ¿no? De por llevar minifaldas, ¿no? Entonces, es obvio, ¿no? Que no es lo mismo llevar minifaldas en un sitio que en otro, tal. Y es un comentario que se repite mucho, que obviamente no la hace culpable a esa persona. Total. Pero hay que hablar de probabilidad. O sea, no es lo mismo que yo vaya solo por la calle, que vaya acompañado de 10 chicos y... Fíjate, ahí, para responder a esa pregunta, hay un estudio que se hizo con violadores condenados en prisión, que se les preguntaban en qué se fijaban para seleccionar a su víctima, ¿no? Para saber qué factores exógenos podrían estar presentes. Uno de ellos era que elegían a chicas que tenían una facilidad, digamos, en cuanto a la ropa, pero por facilitarles a ellos el acceso a la intervención. ¿Vale? Quiero ser muy cautelosa con la terminología. No porque llevaran minifaldas y fuera provocando, sino porque para ellos era más accesible, más fácil que quitarle un pantalón ajustado. Era por economía procesal. Era el argumento que daban, no porque fueran provocando. No sé si... Sí, o sea, total. También decían, pues por ejemplo, que elegían a víctimas que tuvieran el pelo largo, para que fuera más fácil de agarrar que el pelo corto. También decían que no elegían a personas que portaran objetos que pudieran ser utilizados en su contra, un paraguas, ¿no? Que pudiera ser... Elegían también a personas que estaban distraídas hablando por teléfono y que el elemento sorpresivo era facilitador también para él. Y decían que desistían de aquellas víctimas que les miraban a la cara y que les preguntaban algo. ¿Por qué? Porque les hacía pensar que esto les iba a permitir a las víctimas reconocerles si eran capaces de mirarle, ¿no? Entonces, hay por ahí muchos manuales de prevención que obviamente pues está en la teoría, porque en esa circunstancia ni siquiera sé yo cómo podría actuar, aunque te lo sepas. Tienes que hacer estos elementos preventivos. Decían, si ves a alguien sospechoso, que, bueno, pues las mujeres vivimos muchos acontecimientos a diario pues un poco incómodos en los que se te acelera el corazón y dices, a ver esto, y ya ves el perrito y dices, está sacando el perro, ¿no? Pero a priori le ves ahí con la capucha y dices, ¿qué va a pasar, no? Es inevitable. Entonces, la victimología nos dice que de carácter preventivo, si ves a algún sospechoso, pregunta, ¿tienes hora? Entonces, como que sepa que le estás mirando y que ella diga, uy, me ha reconocido o tiene esa capacidad para reconocerme. Te iba a comentar que yo hay veces que me he cruzado adrede de quitarme de detrás de una chica por pensar que ella a lo mejor lo está pasando mal, ¿sabes? Y es como, joder, ¿por qué me tengo que cambiar? Pero me voy a cambiar porque es por... Bueno, es que es una realidad. Es que yo creo que es algo que en mis clases hago este experimento y vivimos esas situaciones. Vosotros vivís otras. De hecho, si volvéis a casa y os encontráis a un grupo de chavales pasados, cuando van en grupo pues, se hacen más fuertes y vas tú solo y empiezan a... ¿Dónde vas tú? No sé cuánto. ¿No? También puedes ser víctima del delito de lesiones que te decía, ¿no? Pero es verdad que las mujeres experimentamos situaciones en las que llegas al portal de tu casa y cierras nada más entrar de ya estoy a salvo, ¿no? Porque vas escuchando cosas y vas anticipando pues prevención. Yo creo que también es una deformación profesional estar como muy en alerta. Yo voy en el metro, Sergio, en tensión, te lo prometo, pero porque voy observando criminología. Si quieres ver criminología, te vas al metro o a la Plaza Mayor. Hay muchísima criminología a diario. Yo soy de las que voy diciendo a la señora o a la chica, ciérrate la mochila. Porque hay teorías que es la oportunidad del delito, víctima predispuesta, delincuente motivado, ausencia de control. Y es que en el metro hay delincuentes motivados que van a eso, es que su trabajo es ese. Y hay gente que se queda a dormir en el metro. Hay gente que, bueno, pues predispuesta. No significa responsable, sino predispuesta, ¿no? Y esto es prevención victimal. Y es importante también. Iba también a tocar el tema, que bueno, ya lo mencionaste un poco al principio, del impacto de las series, de los documentales o lo que sea actualmente.
que ponen el foco siempre en el delincuente, en el asesino, en el narco, en todos estos perfiles, ¿no? Y quería saber un poco también pues tu opinión de qué impacto tiene en la sociedad toda esta... Incluso hay series de delincuentes, asesinos, narcos, etcétera, que la gente empatiza mucho, incluso hay casos que lloran la muerte, ¿sabes? Del asesino, ¿sabes? Bueno, Pablo Escobar, Sergio, hay rutas turísticas que te enseñan dónde vivía y obras que llevó a cabo, ¿no? En criminología estudiamos por qué nos caen bien algunos delincuentes. Es que te llegan a caer bien. Y es un asesino, un torturador, secuestrador. Son varias las explicaciones. Entre ellas es que nos damos cuenta que el delincuente se atreve a hacer algo que nosotros no nos atrevemos a hacer. Rompen las normas sociales y vemos a ver qué pasa. Nos genera mucha curiosidad. También los medios de comunicación hacen que se idealice esa imagen. Y también por una explicación antropológica, Sergio, porque nosotros, los de la criminología, estudiamos que para sobrevivir la psicología evolutiva, por eso te decía que la criminología bebe de otras disciplinas, otras ciencias, en este caso la psicología, nos permite explicar que gracias a haber aprendido métodos de supervivencia, hemos llegado hasta aquí. Entonces, aprender cómo actúa el malo, digamos, en diferentes circunstancias, como que nos da herramientas para, si nos pasara, aprender esas circunstancias, esas situaciones. Fíjate, tengo una niña pequeña y cuando estudias criminología luego ves mucha similitud. Caperucita Roja, el lobo, es el asesino. Ya desde pequeño nos enseñan a identificar al lobo. Y nos enseñan, digamos, a decir, oye, que el mal existe, vamos a aprender a identificarlo y a ver cómo podemos salvaguardarlo. Los 3 cerditos, el lobo, también, ¿no? Y no tiene nada que ver con el tema, pero quiero comentar también lo siguiente, y es, cuidado porque los cuentos y las historias y las series también nos llevan a caer en un sesgo, y es que entendemos que el malo es feo y que el bueno es guapo. En la película de La Cenicienta es guapísima, ¿no? Y es buena. Y la madrastra y las hermanastras son feas, ¿no? Entonces, lo bueno es guapo, es bonito, y lo feo es malo. Y esto llega a instancias judiciales, Sergio. Hay estudios que dicen que los jueces, por este sesgo, condenan más gravemente a delincuentes que son feos versus, por el mismo delito, aquellos que no lo son. Estos son prejuicios que tenemos nosotros a nivel cultura, ¿no? Y los true crime, todas las series que estamos viendo también nos fascinan porque vemos como visualmente empatizamos y tenemos esta doble visión entre nuestra valoración y es un aprendizaje, y sobre todo es una experiencia que nosotros, por evolución y por instinto también de supervivencia, nos fascina por aprender cosas que me podrían pasar a mí para cómo resolverlas si me pasaran. Tiene que ver con eso. A mí, por ejemplo, si me preguntan, ¿tú matarías a alguien? Yo no podría contestarte 100%, ni que sí ni que no. Es que todos tenemos la capacidad de matar, Sergio. Todos tenemos la capacidad de matar. Porque no sabes lo que te va a pasar en la vida. No sabes lo que te va a pasar. Otra cosa es la motivación. No nacemos asesinos, pero sí que, como te decía, esta psicología evolutiva, esta antropología por supervivencia, necesitamos esta capacidad de matar, pero claro, a priori en la historia matábamos a especies salvajes que venían a arrebatarnos la vida de nuestros hijos o de nuestros poblados, ¿no? Pero ahora nos hemos convertido en una superespecie superdepredadora que acabamos con nosotros mismos. Entonces, todos tenemos capacidad de matar. Yo no sé, como tú has dicho, si por alguna circunstancia llegaría a matar a alguien en un arrebato, en una obcecación, que está haciendo daño a mi hija. Pero la motivación es diferente a la de un asesino. Sí, todo. Y otra cosa que te quiero decir, porque ya te he comentado antes que hay personas que tienen como estos factores predisponentes que, conjugados con un escenario ideal, podrían detonar. Te estoy hablando, por ejemplo, de un telón bélico. En una zona de guerra hay personas que tienen como
esto intrínseco que se despierta y de repente están en un contexto bélico, en una guerra, y están como pez en el agua. Porque ya lo tenían, digamos, ¿no? Ya estaban como predispuestos. Pero todos tenemos capacidad de matar, aunque la motivación, evidentemente, nos difiere de los asesinos. Sí, sin total. Ya para ir terminando, te quería preguntar sobre la parte de la criminalística, que me parece interesante. ¿Qué diferencia hay entre la criminalística y la criminología y cómo se enfocan en un proceso judicial? Bueno, pues es importantísimo. La criminalística, para que te hagas una idea, que aquí hay siempre una confusión entre criminología y criminalística. Si yo te digo que la criminología es la ciencia, a mi juicio, otros autores piensan que no, la criminalística es una disciplina, una especialidad de la criminología, que junto con la victimología, las tres patas, permiten hacer una buena investigación criminal. La criminalística es una ciencia, o sea, una disciplina, más técnico-científica, en la que de manera objetiva nos va a ayudar a descubrir la verdad, ponerla encima de la mesa, podemos ponerla también en un informe pericial y presentarla en el contexto judicial. Si la criminología es interdisciplinar, la criminalística, a mi juicio, es multidisciplinar. Bebe de la física, de la química, de la toxicología, de la grafística, de la dactiloscopia. Tenemos criminalística de campo y de laboratorio. La criminalística de campo es: yo voy a la escena del crimen, que vemos todos en estas series, recojo esta evidencia, Sí. la guardo, me la llevo al laboratorio, garantizo la cadena de custodia y luego la presento a instancias judiciales como prueba. ¿Vale? Lo que a priori puede ser un indicio se puede convertir en prueba. La criminología me responde al por qué lo hizo y la criminalística me dice quién, cómo, cuándo, dónde y con qué, de manera científica. La criminología podríamos hablar de que es un poquito más subjetiva, aunque trabajamos muchísimo desde el rigor científico para bajar este intuicionismo y este subjetivismo. Y la criminalística es objetiva. Si la ciencia dice desde la criminalística que este tío el ADN es un 99,9, es que es un 99,9, es que no hay otras interpretaciones. En la criminología sí cabe no, pues que yo creo que acabó con su vida porque los hijos le molestaban y demás. Y la criminalística nos ha permitido condenar con garantías a muchos delincuentes. Siempre cuento el tema de ADN y de las huellas dactilares no hace tanto. Los delincuentes, los asesinos en serie, estos de la historia, pues se han ido librando porque no había una relación científica. Ahora ya tenemos eso. De hecho, te diré que el primer caso que se condenó por una persona por una huella dactilar fue una mujer en Argentina en el 1892. 892, que ya ha llovido. Una mujer, Francisca Rojas, que mata a sus hijos. Bueno, dice que el vecino Pedro ha matado a sus hijos y va a la policía. Y dice que ha sido Pedro, el vecino. Que ella, cuando llegó, los hijos ya estaban muertos y que no había tocado a los hijos ni nada. Tenía 27 años. Juan Bucetich, que fue el número 1 en las huellas dactilares, no le cuadraba nada porque, claro, obviamente el vecino decía que él no había sido. Ya se estaba estudiando el tema de las huellas dactilares y de manera pionera, casi ya desistiendo de la investigación, se encuentra en el marco de una puerta una huella perfecta de sangre. Entonces dice, esta huella tiene que ser por narices del victimario, porque la madre, Francisca Rojas, dice que no tocó a los cuerpos. La sorpresa fue que esa huella determinó que había sido Francisca Rojas. Y el motivo, esto fue criminalística, la huella. Y el motivo, que es criminología, fue que estaba enamorada de un señor que no la quería porque tenía hijos y pensaba que los hijos eran un estorbo y acabó con su vida. Y ya de paso se quitaba del medio a Pedro, que era el vecino que se estaba metiendo en su relación. Entonces aquí caben interpretaciones seguramente, ¿no? Que es un poco más subjetivo, pero va por un poquito por ahí. Te quería comentar, no sé si nos da tiempo, yo creo, en algunos casos famosos en España, ¿no? Últimamente. Sí. ¿Qué papel ha tenido, qué importancia ha tenido el papel de la criminalística, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Dani Alves, ¿no? Que es reciente. No conozco mucho exactamente el caso de las pruebas y demás, pero hay un momento en el que, claro, ellos están solos en el baño, ¿no? Y luego salen, ¿vale? Y luego las pruebas son que hay... tiene un golpe la chica en la rodilla y que creo que hay como semen de él dentro o algo así, ¿no?
Claro, ¿cómo demuestras que fue una violación en ese caso? Porque que tenga una herida en la rodilla y que tenga semen dentro, puede que sea esa violación o no. A ver, la criminalística se va a quedar en algo objetivo y es la víctima tenía restos de semen del victimario dentro. No sé más pruebas y tal, pero claro, teniendo en cuenta estas dos pruebas. El consentimiento, que eso es otra cosa a valorar. Desde luego, la criminalística, hay indicios físicos, que es un pelo, un arma, huellas, indicios biológicos, que es saliva, que es semen. Un indicio biológico de esa criminalística te va a decir había semen, con lo cual se ha producido y ha tenido lugar la violación. Eso es objetivo. Ahora, entramos en otros aspectos a valorar en cuanto al consentimiento, que eso es un poquito más farragoso y más complejo, porque, evidentemente, ¿no? Otra cosa es que hubiera una evidencia, como en el caso de la manada, una evidencia más, digital, un vídeo, que es que fue determinante, fue la prueba determinante, ¿no? En criminalística, lo que va a hacer es ayudar a sostener y a reconstruir los hechos conforme a unos indicios que van a ir apuntando en la dirección de las hipótesis. Con certeza, Sergio, 100%, nunca vamos a poder saber lo que pasó porque no hemos estado ahí, salvo que haya un vídeo. ¿Vale? Entonces, los indicios van a ir apuntando siempre a una dirección, a una serie de hipótesis. Entonces, en el caso de Dani Alves, pues era uno más. ¿Había semen? Sí. ¿La violación tuvo lugar? Sí. Y ahora, consentimiento, ¿no? Que esto es lo que... Había una grabación que se le ve saliendo... pues todo esto, aquí entra la victimología también, la declaración que hace la víctima en primera instancia, en segunda instancia, si ha cambiado, si no, la que hace Dani Alves, que va cambiando así, ahora no, porque se ve un poco ya acorralado, ¿no? Aquí es que, por eso te digo que para la investigación criminal tenemos la criminalística, semen, la victimología, víctima, ¿no? Que declara su perfil, criminología con el victimario, con el supuesto delincuente, ¿no? Que hay que demostrar. Es que es muy peligroso tanto por una parte como por otra. Sí. Porque claro, en este caso, por ejemplo, otra vez, si yo me acuesto con una chica y hay semen dentro y ella me denuncia, o sea, solo por la prueba del semen ya la violé o no, o sea, es que... No, eso corrobora los hechos, pero no demuestra el consentimiento, que es algo que... Claro. Es que es muy complicado porque... Es un jurídico más complejo, que es donde está la complejidad, ahí está. Por eso genera tanto debate, porque no es algo objetivo, es algo subjetivo y que además no suele tener testigos esto y yo. Es que es así. Que me siga a decir, sí, hubo una relación sexual porque hay evidencias que así lo dicen. De hecho, cuando nosotros en victimología trabajamos mucho esto, el criminólogo, una de nuestras funciones es informar también a las víctimas que son agredidas sexualmente, y lo primero que les decimos es, aunque a priori tú no quieras denunciar, pues acude a instancias hospitalarias para que te hagan un reconocimiento. El semen, bueno, primero, si se dan las características, por ejemplo, no tienes que hacer pipí, no beber agua, no ducharte, todas estas cosas, puede durar de 3 a 5 días a nivel vaginal. A nivel anal y bucal, un poco menos. Sí, insisto, se dan ciertas características o ciertas circunstancias. Entonces, que si no cuentas con esa prueba, ya sí que es más complejo todavía. Entonces, primero se parte de un hecho que es objetivo, que evidentemente eso tuvo lugar, porque el médico forense, cuando tú vas al hospital, certifica que había restos de semen que coincide con este sujeto. Sin esa prueba, digamos, inicial, es mucho más complejo después ir sosteniendo y reconstruyendo que hubo o no un consentimiento. Es un debate social muy actual, totalmente visto lo visto, con todo lo que se ha ido generando, y viene por esa complejidad de ser algo un poco, pues no objetivo y científico, digamos, 100%. Pero la criminalística en otros casos, no sé si te acuerdas del caso de Sonia Caravantes, y que se condenó a una persona y al final por el ADN que apareció Sonia Caravantes y Rocío, al final por el ADN se había condenado a una persona, Dolores Vázquez, ¿te suena? Estuvo 17 meses en prisión sin ser la culpable, y por el ADN se pudo trazar la relación entre las dos muertes de las dos personas y se condenó a Tony King. No sé si te acuerdas. Entonces, que el ADN en el pederasta ciudad lineal, igual, un
pederasta, un caso de aquí de Madrid, el Ciudad Lineal, que cogía a las niñas, las secuestraba, llevaba a cabo su acto, las lavaba porque tenía mucha conciencia forense y las dejaba en un punto diferente. Al final se pudo, entre otras cosas, ir a por él por otros indicios, por perfiles que se hicieron. Se encontró en el piso de Santa Virgilia restos de vómitos de las niñas, restos de semen. Es que hasta fibras, Sergio, aunque el delincuente tenga mucha conciencia forense, el sofá donde estás tiene fibras. Fibras, todo contacto deja rastro, dice Locard, que es el principio número 1 de criminalística. A lo mejor te ha duchado perfectamente, pero es inevitable tu contacto con el sofá. Entonces, esas fibras rosas, el médico, el criminalista, va a ser capaz de detectarlas y a lo mejor no tienen implicación, pero a lo mejor en otros supuestos tiene una relación entre tú presentas esa misma fibra y otra persona presenta la misma fibra y hay una relación y se puede relacionar. De hecho, te acabo de contar un caso real en que se pudo determinar y imputar, digamos, varias víctimas a una misma persona porque el sofá de su casa tenía las mismas fibras que presentaban las víctimas en la ropa tras los hechos. Interesante. Ya para terminar, es verdad que hay cosas que, bueno, no se han dado tiempo, ¿no? Pero Tienes bueno. que invitar otra vez. Sí, segunda parte. Y bueno, si quieres te voy a preguntar la última, que es más curiosidad que nada. Sí. En el caso de, por ejemplo, un asesino en serie o un violador, un pederasta, lo que sea, ¿qué tipo de... Ay, se me fue la palabra. Bueno, ¿cuánto tiempo debería estar en la cárcel? Según tu opinión, ¿qué pena le tendríamos? Bueno, aquí en España contamos con, para los asesinatos hiperagravados, asesinato simple, agravado y hiperagravado, que son para los más gravosos, ¿no? Que aquí es donde entraría. Los hiperagravados es cuando alguien mata a una persona menor de 16 años o alguien mata a alguien después de haberla agredido sexualmente, matas a 2 o más personas en condiciones X, ¿no? Existe la prisión permanente revisable. Nosotros desde la criminología tenemos que creer la reinserción y la reeducación. Hay ciertas tipologías delictuales que esto es muy difícil y poco probable. Entonces, yo sí que no creo en la pena de muerte, primero porque no es disuasoria, hay otros países del mundo que la tienen cada vez menos, pero hemos visto que no es efectiva. No hay menos asesinos en serie ni menos delincuentes porque haya una pena de muerte. De hecho, me gusta siempre esta frase, Sergio, de papá, si matamos a los asesinos nos quedamos los buenos. No, nos quedamos los asesinos, ¿no? Entonces, creo que como sociedad no nos podemos permitir el lujo de tener a la calle a un señor que ha violado a 40 niñas y las ha matado y las ha torturado. Pero creo que sí que de alguna manera tiene que existir todos los elementos que tengamos a nuestro alcance para conseguir que al menos uno de ellos, no te digo a los más gravosos, te estoy hablando de otro tipo de delincuencia que nos olvidamos, pero es que los más gravosos son los que menos. Tenemos delincuencia común, que es la que más se da, que hay que trabajar con ella, porque en las cárceles hay de todo tipo de delitos. Los agresores sexuales son menos, lo que pasa es que son los que más ruido hacen. Entonces, invertir en la medida de lo posible todos los recursos que tengamos a nuestra disposición para, de alguna manera, conseguir que uno de ellos se reinserte es posible. Vale. Ya para terminar, hay una pregunta final que siempre le hago a todos los invitados, y es que el podcast se llama Balance precisamente por encontrar un balance, ¿no?, en diferentes áreas de la vida. Y en este caso, las áreas que suelo tocar yo es la física, mental, espiritual, social y económica, ¿no? Entonces la última pregunta es que el invitado se puntúe a sí mismo cómo está en cada una de estas áreas. Entonces, en el área física, empezamos. ¿Cómo te ves ahí? Pues, a ver, es verdad que he estado en mejores momentos y también en peores, así que yo te diría un 7. Para mí es un reto diario mantener este equilibrio que me acabas de decir, porque el ser madre y profesional a la vez, con la misma intensidad y pasión, las dos cosas, porque no se hace de otra manera, pues hace que pues no dediques tiempo que te gustaría a muchas partes. Por ejemplo, la mental.
la multitarea, Sergio, me mata. Yo diría un 8 porque necesito tener una mentalidad como súper ágil para afrontar los desafíos diarios, agendas que son súper dinámicas diarias, y necesito tener la mente como muy, muy reforzada. Aquí entro también en el tema mental, mi sed de conocimiento. Es que tengo un vicio en el aprender y te doy un 8 por eso, porque siempre tengo la sensación de que no lo sé todo y quiero saber más. Me falta la espiritual. En la espiritual, bueno, el ruido diario hace que esta parte esté muy bajita, te diría un 6. Sí que me gusta tener momentos en el día, por ejemplo, cuando voy a la universidad en el coche, es como mi momento zen, para mí, de paz, de espiritualidad, paz mental. Estoy los 20 minutos que tardo sin música ni nada en introspección y en como que me da paz. Es como mi reseteo, me reinicia el programa vital. Social, muy mal, tengo que mejorar esta parte. Creo que por la época en la que estoy está bajita, te diría también un 6. Me gustaría tener más activa esta parte social. Si me preguntas esto en agosto o en julio, pues la tendré súper alta, obviamente, pero ahora a final de curso y se han acumulado muchas cosas y me gustaría. Además, los planes, pues a veces son family friendly, entonces antes cerraba bares y ahora abro mercadonas, entonces es diferente. Y la económica. Uy, la económica. Bueno, pues tengo un problema, primero, que no sé decir que no, y segundo, que trabajo como si no necesitara del dinero, ¿no? Entonces, creo que tengo una posición privilegiada porque me pagan por hacer algo que me gusta, pero siempre es mejorable. Y viviendo en Madrid más, Sergio. Entonces, yo te diría entre un 7 y un 8, vale. Obviamente. La media está ahí entre el 7 y 8. Notable, mejorable. Pues nada, muchas gracias por venir. Espero que te haya gustado. Y nada, seguramente hagamos segunda parte. Qué bueno. Pues eso espero. Muchas gracias por invitarme, Sergio. Nada, gracias a ti.